Hoy conversamos con Daniel Míguez. Daniel Míguez es periodista, nació en 1959 en el barrio de Caballito, aunque parte de su vida transcurrió entre Lavaliol y Lanús, en el Gran Buenos Aires. Bueno, ha trabajado en una cantidad muy importante de medios, en Clarín algún tiempo, en Página 12, en La Razón, en fin, ha publicado El Diario, La Radio y La Radio van a la escuela y Kirchner Íntimo, 2 libros, y por el otro lado ha estado en esta emisora varios años, ¿no? Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Emilio? Buenas noches. Gracias por venir. No, por favor, gracias. ¿Cuántos a vos. años acá? ¿Como 4 o 5? Sí, en Radio El Mundo, sí, más o menos. Los sábados a la tarde, programa que yo seguía casi religiosamente, como Daniel bien lo sabe. Los sábados a la tarde, sí, hacíamos punto y seguido. Sí, antes. Con Marcelo Helford, exactamente. Con unos cuantos amigos. Y le voy a decir a la audiencia que si conseguimos que Daniel nos cuente el 5% de lo que sabe, esto es un notón. Porque esa es la razón por la cual yo lo escuchaba los sábados a la tarde, porque los periodistas sabíamos que Daniel había hecho amistad con Néstor Kirchner a partir de algo que hoy ni Clarín ni la gente del gobierno quiere recordar, que en un momento tuvieron una relación muy buena, a punto tal que a vos te mandan a cubrir Casa de Gobierno, a empezar a tener reuniones con Néstor Kirchner y con Alberto Fernández, ¿no? Claro. Yo en el 2002 empiezo a cubrir kirchnerismo y para Clarín, yo era editor de política, y cuando Kirchner... 2002. Ajá. Cuando Kirchner llega a la presidencia, bueno, ya por inercia seguí cubriendo toda la actividad presidencial y de Casa de Gobierno, y lo hice en Clarín hasta el 2006. Después ahí empieza el principio de la ruptura entre Clarín y Kirchner, aunque recién se visualiza claramente en el 2008. Y a mí me sacan de política, me mandan a otra sección. Estuve 1 año y pico allí hasta que renuncié. Y después seguí cubriendo gobierno, me contrató Página 12 y seguí cubriendo gobierno para Página 12 un par de años. Y ahora lo hago desde Canal 9, desde una revista. Pero fue así, fue muchos años. Estuve 18 años en Clarín y los últimos 6 años cubriendo al kirchnerismo. Bueno, hoy Daniel está acá porque acaba de presentar un nuevo libro, pero hemos quedado con él que vamos a hablar un ratito del libro y después un ratito de política, de todo lo que cubre. El libro se llama 10 años, una década de gobierno kirchnerista, lo presentó Planeta. Es un trabajo realmente muy exhausto porque tiene 750 y pico de páginas. Yo todavía no lo leí, Daniel sabe que lo recibí hace un rato, pero lo estuve un poco ojeando, y parte de una pregunta que me parece que en el prólogo es interesante, ¿no? ¿Cuándo empieza el kirchnerismo, no? Sí. Es decir, para ordenar una charla está bueno, claro. Digamos, ¿no? Vamos a ponerle punto de partida. Se puede plantar la bandera del hito iniciático del kirchnerismo en muchos momentos, ¿no? Cuando Kirchner inaugura su primera unidad básica con un puñadito de 10 personas, su agrupación Juan Domingo Perón, o cuando llega a la intendencia de Río Gallegos, cuando gana por 11 votos, no por 11%, 11 votos. Esa es una linda lección a la gente que no cree la política y dice, ¿para qué voy a ir a votar? ¿Para qué no voy a ir a votar? Si pensás que ganó por 11 votos, otra es la historia si había 11 tipos que no iban a votar, ¿no? Exactamente. Es decir, así que los que van ahora a votar en las PASO tengan muy presente que cada voto, uno, puede cambiar la historia. Exactamente. Pero realmente yo en el libro lo sitúo en 1998, porque es cuando se funda el Grupo Calafate, donde Kirchner empieza a visualizar que se venía la crisis del modelo neoliberal y que él tenía que prepararse para ser presidente. Entonces yo lo planto ahí porque ahí es cuando él empieza a salir de Santa Cruz para tratar de hacer un armado político a nivel nacional. Y empieza con Duhalde. En realidad Duhalde lo va a buscar a él para formar el Grupo Calafate, porque era el único gobernador antimenemista que encontraba Duhalde. El primero que había roto con Menem, digamos, de alguna manera. Exactamente.
En ese sentido, bueno, me adelanto a lo que iba a charlar con vos en la segunda parte, ¿no? Pero, ¿qué cambió en el kirchnerismo en estos años con Cristina? Con Cristina respecto a Néstor. A Néstor, sí. Porque ellos dicen que no cambió nada, pero hay mucha evidencia que cambiaron cosas. Claro, los trazos gruesos ideológicos y de la línea política no cambió. Lo que cambió fue, me parece, que el kirchnerismo empezó a tener una estructura política propia. Empezó a haber kirchnerismo. Yo creo que hasta el 2008, 2009... el kirchnerismo carecía de una fuerza política propia y se sostenía con alianzas con fuerzas preexistentes al propio gobierno. La transversalidad, digamos. La transversalidad o alianzas dentro del PJ también, ¿no? Pero me parece que a partir del 2008 es cuando mucha gente empieza a adherir al kirchnerismo, más allá de ser peronista, no peronista, empieza a surgir la Cámpora, empieza a surgir Colina, agrupaciones nuevas que le están dando sustento político. Eso hace que en las elecciones del 2011 Cristina haga, por ejemplo, cómo se materializa este cambio, en que Cristina hace una lista de candidatos a diputados, por ejemplo, y no consulta con el PJ. No, lo hace exactamente como a ella le gustaría, la lista ideal para ella, sin alianzas, sin negociación, sin nada, sin escuchar a nadie. Y te hice esta pregunta ahora, estamos conversando con Daniel Míguez a propósito de su libro 10 años, una década de gobierno kirchnerista que acaba de editar Planeta. Te decía que te hacía esta pregunta ahora, adelantándome, porque justo mencionaste el caso de Duhalde, que es el que rompe con Menem. Hay una pelea primero con Cavallo, pero tal vez esa no es tan trascendente como la ruptura de Duhalde con Menem. Ahora, en los 10 años de menemismo, hubo gente que rompió con Menem y terminó en la oposición. A mí me impresiona, y cuando te preguntaba qué cambió, es que hoy hay 2 ex jefes de gabinete, 3 ex ministros de Economía y 2 presidentes del Banco Central que trabajaron con Néstor y están en la oposición. Sí. Es llamativo, por lo menos porque la historia argentina no registra ni siquiera en el siglo XIX semejante fuga de dirigentes de primera línea que terminen enfrentando el modelo que contribuyeron a crear. Sí, es así. Es decir, algún cambio hay, evidentemente, o de estilo, de personalidad. Cristina es diferente de Néstor. Bueno, la personalidad de ambos es distinta, pero yo lo vinculo en parte a eso, pero en gran medida a esto que te mencionaba antes. Kirchner tuvo que ir armando el gobierno, ya situate, en el 25 de mayo del 2003, con un gabinete que ahora son personas conocidas y reconocidas. En ese momento no los conocía casi nadie. Digamos, Alberto Fernández, jefe de gabinete, era concejal en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Pasa de las divisiones inferiores de Argentino Juniors a ser el 10 de Boca, ¿no? Aproximadamente. Más o menos. La verdad que sí, saltar de concejal a jefe de gabinete. Pero Bielsa había tenido un cargo menor en el gobierno de la Alianza, pasa a canciller, digamos. Salvo los 4 que venían con Duhalde, que venían con un training Labaña, de alta política. Atanasov. Labaña, Ginés González García, Pampuro y Aníbal Fernández. Correcto. Esos 4. El resto, el que más se aproximaba era Filmus, que había sido ministro de Educación de la ciudad. Es más, Filmus lo conoce a Kirchner el día que jura. O sea, tuvo que armar, y todos esos primeros años fue haciendo un armado muy pragmático. Hay mucha similitud con Menem. Menem a varios ministros conoció el día de su jura. Mirá. O el día antes, porque alguien se los había recomendado. Uno es Oscar Camilión, otra es la secretaria de Cultura Gutiérrez Walker, y si empiezo a buscar me voy a encontrar con varios, ¿no? Claro. Digamos, la decisión de que vienen bien recomendados y se atreven a tomar gente que no son del riñón absoluto, digamos. ¿Qué es la característica de ese gabinete? Y yo digo, no eran patagónicos, tal cual. Salvo Devido. Sí, claro. Y Casuriaga en la CIDE o Zanini en la Secretaría Legal, ¿no? Pero... Y antes que Casuriaga, Acevedo también de Santa Cruz, exactamente. Pero volviendo a tu pregunta de esa fuga de dirigentes, yo creo que Kirchner, con un sentido pragmático, fue cubriendo cargos. Por ejemplo, Prat Gay, presidente del Banco Central, que lo hereda de Duhalde también, o su posterior reemplazo por Redrado.
son dos economistas liberales, Redrado con algún toque más heterodoxo. Kirchner los deja en el Banco Central y cuando reemplaza a Pratgay lo reemplaza por alguien de perfil similar, porque estaba negociando con el FMI, con los organismos de crédito internacional, y no quería ponerle gente antipática. Lo mismo cuando reemplaza a Massa por Alberto Fernández. No quería, me parece a mí, esto nunca lo llegué a hablar con él, es solo un análisis, pero me parece que también busca no... en el momento de mucha debilidad del gobierno, después de la crisis con las cámaras agropecuarias en el 2008, cuando se va a Alberto Fernández, no generar otra situación de irritación con lo que se llama el establishment. Entonces lo reemplaza por Massa. Quiero decir que muchos de los que se fueron del kirchnerismo nunca fueron del todo kirchneristas. Ajá. Ahí está el libro. No el caso de Alberto Fernández. No, Alberto Fernández está desde el principio. Sí, estuvo en el Grupo Calefate. Estuvo en el Grupo Calefate por Duhalde, ¿no? No era por Kirchner, pero después sí entabla la relación con Kirchner casi inmediatamente, al año siguiente, en el 99, por ahí. Pero porque en el Grupo Calafate confluyen los que lleva Duhalde y los que lleva Kirchner. Así es. Pero sí, a mí me parece que vos fijate el libro Argenlik de Santiago O'Donnell, que cuenta, solamente transcribe los cables de la Embajada de Estados Unidos al Departamento de Estado. Ahí la charla los famosos Wikileaks. Sí, exactamente. La charla de Sergio Massa con la embajadora Vilma Martínez, hablando pestes del gobierno, siendo él jefe de gabinete. Ha pasado en la historia. Le voy a pedir a Daniel Míguez un minuto de paciencia, vamos a presentar los auspicios del programa y seguimos conversando con él de estos 10 años, una década de gobierno kirchnerista que presentó Planeta y cuyo autor es Daniel Míguez.